la Unión Soviética. Todos hemos visto este país en los libros de historia. Debido a la guerra eterna del capitalismo con el comunismo, existieron demasiadas historias falsas por partes iguales. Sin embargo, esta historia es real. Dime algo. ¿Te has preguntado cuáles fueron unas de las peores torturas causadas por parte de este ideal en la Rusia comunista? Aquí tendrás la respuesta. Comencemos. El Gulag. Su significado era Dirección General de Campos de Trabajos Forzosos y de Prisioneros. Este sitio era conocido principalmente como un lugar para prisioneros políticos, y como un método de represión a la oposición del Estado soviético. Los prisioneros, en algunas ocasiones lo llamaron como el triturador de carne gigante. Dentro de estas terribles instalaciones existían tratos inhumanos, tales como las detenciones, los interrogatorios, el transporte de seres humanos en vehículos de ganado, la destrucción de familias, las muertes prematuras e innecesarias, entre muchas otras más. Algunos dicen y otros aseguran que esta fue una de las peores fábricas de muertes en el mundo. Incluso, existieron más muertes que las ocurridas en estas instalaciones comunistas en el Holocausto nazi. Como dije, este era un terrible lugar para prisioneros políticos. Pero era lo que menos existía ahí. En este sitio se encarcelaba a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los niños, y a cualquier otra persona que se resistiera a los ideales comunistas. Existía la hipótesis de que los motivos económicos fueron las causantes de las detenciones en masa durante el período del estalinismo. En esta gráfica podemos observar el año y el número de prisioneros muertos. Observen cómo el número aumenta de forma increíble en 1942. Casi la gran mayoría eran personas inocentes, las cuales fueron encarceladas de forma injusta en estas instalaciones donde se le daban tratos inhumanos. Esos tratos son los que observas en este instante. En esta imagen, podemos observar a los prisioneros trabajando en la construcción del canal Mar Blanco-Báltico. En esta otra imagen, podemos apreciar a algunas personas arrastrando rocas gigantes, simplemente con unas tablas de madera. Y en esta otra, podemos ver como muy posiblemente, a personas inocentes con grandes cantidades de tierra extraída de minas. Mira bien la imagen, ya que las minas eran en su mayoría, creadas en la zona polar. Observen cómo se encuentran abrigados los comisarios del Partido Comunista y compárenlo con los encarcelados. Que más bien, eran tratados como esclavos. Existía una variedad de prisioneros que eran tratados con un gran trabajo físico y psicológico, además de las categorías más comunes. Sin embargo, como ya vimos, la cantidad de personas en estos campos de concentración era enorme, por lo que los prisioneros eran clasificados. Uno de esos campos clasificados era el Sharashka. Esta división de prisioneros fueron clasificados a laboratorios secretos de investigación, donde los científicos detenidos y convictos estuvieron desarrollando nuevas tecnologías de forma ultra secreta. El nombre traducido al español era el lugar de los holgazanes. Se dice que ese nombre fue debido a que la mayoría de las personas ingresadas para experimentos eran dormidas prácticamente todo el día. El siguiente era el Psikushka. Este era un tratamiento médico forzoso de encarcelamiento psiquiátrico. Este método fue utilizado en su mayoría para los prisioneros políticos. En vez de encontrarse trabajando en las minas, a estas personas se les aislaba completamente de los demás prisioneros hasta caer hundidos por completo en la locura. Otra sección era el Maloletki. Este era una zona especial para personas discapacitadas, niñas, y mujeres embarazadas. Esta categoría se consideraba como no ser productiva para dar resultados de utilidad. Con frecuencia fueron objeto de abusos de todo tipo, incluyendo el psicológico y el sexual. Pero por alguna extraña razón, también existía la sección posiblemente llamada campos para las esposas de traidores a la patria. Por ejemplo, si tú realizaste alguna acción que va en contra del comunismo y lograbas escapar, entonces tu pareja pagaba por ti de manera forzosa. La libertad más cercana para las personas encarceladas fue cuando inició la Segunda Guerra Mundial, ya que el gobierno los obligaba a ir al campo de batalla como carne de cañón. En pocas palabras, iban primeros para ser los primeros en morir, y cansar un poco al oponente.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el número de presos en los campos de prisioneros volvió a crecer, alcanzando aproximadamente 2.5 millones de personas prisioneras a principios de los años 50. Desde 1932 a 1940, al menos 390.000 campesinos murieron en su zona de trabajo forzoso. Algunos aseguran que la cantidad de muertes totales fueron de más de 2.300.000. Sí. Cada zona de la Unión Soviética marcada con este símbolo, era un gulag. Como podemos apreciar, por desgracia no eran pocos los establecidos. Todos ellos, o por lo menos la gran mayoría, se encontró en funcionamiento durante su periodo. El sufrimiento de las personas, los experimentos, las violaciones y las muertes, fue el 20% de la industria de la Rusia comunista. Por desgracia, casi todo el trabajo elaborado en estos campos de concentración comunistas fueron en vano. Pongamos dos ejemplos. Las personas de la zona Maloletki y las parejas de traidores a la patria, además de ser víctimas de abusos físicos y sexuales, también eran obligadas a crear muñecas para su venta. El costo de cada una era de 25 rublos. En aquel tiempo esa cantidad era una fortuna. Claro que las encarceladas no obtenían algo a cambio. Y la persona que la compraba jamás sabría dónde la muñeca fue fabricada. Y en 1953, miles de ellos fueron usados para extraer uranio de las minas. ¿Pero para qué? Como vimos en el video de las bombas atómicas mexicanas, ese material es necesario para la creación de bombas atómicas. Pero además de extraerlo, también construyeron las instalaciones para las pruebas nucleares. Y como era de esperarse, los prisioneros del Gulag fueron utilizados en las primeras pruebas nucleares. Las muertes totales documentadas en el sistema de campos de trabajo desde 1930 a 1956 ascienden a 1.606.748 muertos. Pero dicen algunos que fueron más, ya que este dato no incluye más de 800.000 ejecuciones y las 390.000 personas en su zona de trabajo. Todo lo que ahora sabes, se encontró en completo secreto durante décadas. Fue hasta la muerte en 1953 del líder de este idealismo, Joseph Stalin. Se supo de la existencia de solo una de las cientos de prisiones en las minas de uranio para las armas nucleares, uno de los trabajos más peligrosos que una persona puede imaginar. La información de todo esto fue desclasificada casi un siglo después de su creación en 1918, gracias a los antiguos archivos soviéticos que fueron liberados en 1990. Hace unos años se creó un pequeño museo en memoria de todas esas personas con la información que ahora sabes. Sin embargo, esta información es demasiado escasa. Aunque parezca increíble, algunos dicen que esta información desclasificada no abarca ni el 10% de lo sucedido ahí. Y pese a la ley sobre la desclasificación de documentos, actualmente el Estado ruso se niega a abrir los archivos. Por lo que todo indica, que jamás sabremos todo lo ocurrido en estos horribles sitios. Esto fue un suceso tan extremo, que algunos escritores han llegado a decir que no había diferencia entre el interior y el exterior del Gulag, ya que toda la URSS era una gran prisión. Imagina por un instante a tu pareja, a alguna gran amiga, a tu hermano, o incluso a ti, dentro del Gulag. ¿Qué harías? ¿Intentarías escapar? ¿O esperarías la muerte por el hambre, el frío, o trabajando como un esclavo? Piénsalo y dilo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, por favor compártelo y suscríbete. Gracias por comentar y por tus likes. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!